Nuestro siguiente ponente se llama Armando Izquierdo. Armando es el director de Universidades Corporativas y representa a la empresa de ICA2. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco a Talenta 365, Grastrag y los diferentes patrocinantes que hacen realidad este foro, a todos los asistentes. El título que hemos escogido de nuestra charla de hoy es Activando las organizaciones que aprenden. Ya hoy sabemos que creo que no hay organizaciones en el mundo que no tengan alguna unidad o alguna función que se encargue del aprendizaje, de la educación de sus trabajadores. El aprendizaje organizacional ha ido remontando importancia como función transversal en las organizaciones. Ahora, con todo lo que estamos viendo que está sucediendo en un mundo cada vez más complejo y con transformaciones cada vez más profundas, la palabra activación es la que cobra relevancia en este contexto, porque muchas organizaciones o no han activado correctamente su proceso de aprendizaje o las palancas que utilizaban para activarlo no están siendo tan efectivas como lo eran en un momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Si vemos mucho de los análisis, estudios, y esto pareciera ya un secreto a viva voz en Internet, que las organizaciones a través de sus modelos convencionales de aprendizaje organizacional tienen por delante en los diagnósticos que hacen la palabra no con respecto a los atributos y los beneficios que se esperan de estos modelos de aprendizaje organizacional. Y digo esto porque muchos de estos estudios reflejan que estos sistemas no están enganchando ni reteniendo a los trabajadores, no ayudan a desarrollar las competencias ni aplicarlas en los ámbitos de trabajo, no aseguran una alineación de la inversión en formación del personal y en educación del mismo con los objetivos del negocio, no están definiéndose unos parámetros y unas métricas que realmente sean eficientes en la toma de decisión. Y en fin, la lista de no es bien larga, hace un llamado a hacer como un alto en el camino y mirar qué es lo que está pasando. Porque si bien hay todo este diagnóstico que refleja como una carencia en cuanto al objetivo que están cumpliendo estas organizaciones del aprendizaje dentro de las empresas, por otro lado, hay una serie de indicadores como estos que están reflejados en la lámina que provienen de la ATD, de su último reporte en el 2016. Y los indicadores son alentadores en cuanto a la importancia que le están dando las organizaciones. Y aquí se reflejan algunos indicadores interesantes, una inversión de $1.252 americanos por empleado, que representa aproximadamente el 4% de la nómina, representa un aumento de cerca del 2% con respecto al año 2014. 60% de esta inversión provienen de un esfuerzo interno de las empresas para canalizar la formación y capacitación, un promedio de 33.5 horas por empleado, también aumentando con respecto al año anterior. La formación y el trabajo, el 67% de las empresas encuestadas le asignan un rol creciente, importante, y de esta inversión grande en aprendizaje, mitad, 51% viene de una actividad presencial, y lo que es relevante es que cada vez más la tecnología está ocupando un porcentaje mayor de la inversión como canal para educación. Esto, en resumen, nos dice que las empresas están invirtiendo recursos, tiempo y dinero en la actividad de formación. Ahora, esto plantea una dicotomía en este momento, porque si bien la primera lámina dice no están contentas las empresas con estimar obtener el impacto que el aprendizaje organizacional debería estarle aportando en un mundo cada vez más retante y cambiante. Sin embargo, las empresas tienen una determinación de invertir recursos y tiempo y asignarle prioridad a esto. Esto pues plantea prácticamente el objetivo de mi charla. El tiempo no se detiene y es una de las variables que hasta ahora el ser humano no ha podido controlar. Inexorablemente pues estará transcurriendo bajo los modelos que tenemos y podemos estar destruyendo valor a través de una de las funciones más importantes, o para no mencionar destruir valor, estamos dejando de generar valor a las empresas,
y debemos hacer un alto y repensar para rediseñar los modelos de aprendizaje y por lo menos evaluar si están aportándonos los beneficios que queremos. La charla que hemos preparado para esta ocasión está dividida en dos partes. Una primera que voy a abordar tendencias que estamos observando en el mundo del aprendizaje organizacional y que definitivamente están perfilando el futuro de las iniciativas y de cómo se organiza y cómo se diseña una función que apalanque la creación de valor en la organización a través de la educación, y una segunda parte de la charla que hablaré sobre algunas lecciones aprendidas producto de la experiencia y en particular mi trayectoria dentro de esta actividad de aprendizaje organizacional, que he tenido unas cuantas exposiciones que hablaré en algún momento cuando llegue en esa parte de la charla. Ahora, ¿qué estamos viendo? Y pudiéramos decir que estamos observando un nuevo orden. Aquí vamos a utilizar un esquema a lo largo de esta primera parte que es de estos dos círculos de anaranjado a verde, diciendo que el mundo se está moviendo de un status quo, de una situación actual, hacia una situación que vemos, en algunos casos ya estamos ahí, en otros casos se aproxima rápidamente. Y una primera resumen de lo que estamos observando es que el futuro de la organización no es como lo pensábamos. De una concepción del mundo de una forma lineal, de una forma secuencial, de una cadena de valor que va de un paso 1, 2 y 3, estamos observando un mundo mucho más complejo, mucho más entrelazado, mucho más caracterizado por interrelaciones, que tiene que ver con redes, con un enfoque sistémico y orgánico. Con redes porque cada vez más las organizaciones, los países, el mundo entero está conformado por nodos y sus conexiones. Característica esta que ya desborda a los esquemas tradicionales de jerarquía y de secuencias para hacer las actividades. Ya muchas empresas tienen una organización dual, una que sí respeta el esquema jerárquico para la toma de decisión, pero otra que es más una organización de redes que usualmente la utilizamos para canalizar el conocimiento, una dinámica que establece unas vías de comunicación y de conexión que no pueden regirse por esa estructura jerárquica. Igualmente el esquema de secuencia, el otro día pues quedaba sorprendido, estaba adquiriendo un ordenador, una computadora, un laptop, y después de tiempo con el vendedor, que por cierto tenía todas las características de un millennial, se me ocurre preguntarle que si la computadora, una computadora de vanguardia, que dónde estaba el manual, me miró como si yo viniera de otro planeta. Esto para decirles que cada vez más estos pasos previos y con prelación pues están siendo menos parte del mundo en el que vivimos. A esto se le suma que los sistemas cada vez están más caracterizados por las interrelaciones y sus conexiones y más que por el análisis individual de las partes, para conformar un todo unificado y dinámico. Hoy más que nunca aplica el dicho que el todo es más que la suma de las partes. Esta gráfica que se presenta en la lámina es apenas un proceso donde establece un flujo de causal utilizado en System Dynamics, donde refleja las interrelaciones asociadas al cumplimiento de una tarea. Y finalmente a estas redes y a estos enfoques sistémicos se le sobrepone un carácter orgánico, ya que las organizaciones cada vez más se comportan como un conjunto de entidades vivas que están constantemente en transformación. Esto, ¿qué implicaciones tiene en el mundo del aprendizaje organizacional? ¿De qué es la organización que aprende? Ya de hace algunos años el famoso Peter Senge, autor del libro La Quinta Disciplina, acuñó el libro de Learning Organization, las organizaciones que aprenden. Los profesores David Gardin y Amy Edmondson de la Escuela de Negocios de Harvard
en un artículo de Harvard Business Review bastante difundido y conocido, definieron una forma muy práctica el concepto de la organización que aprende al decir que es la organización capaz de crear, adquirir, interpretar, transferir, aplicar y preservar el conocimiento. Estos mismos profesores aludían a la cita de uno de ex-CEO de Analogous Device, que dice que la velocidad a la cual aprenden las organizaciones, los individuos que la conforman, se convertirá realmente en la única ventaja competitiva sostenible. Esta definición práctica nos hace primero reflexionar de que el tema del aprendizaje tiene dos pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con el conocimiento y otro que tiene que ver con el aprendizaje. Y nos llama a pensar en dos ecosistemas que deben coexistir en una forma con una alta integración en sincronía para poder gestionar el conocimiento y el aprendizaje en una forma que se complemente. Por un lado tenemos el ecosistema del conocimiento y por el otro el ecosistema de aprendizaje. En la parte de conocimiento, pues el modelo tradicional simplificado que se encarga de adquirir, difundir y aplicar el conocimiento, y por el lado del ecosistema del aprendizaje tenemos el modelo que ya desde de los años 70 David Colt acuñaba como uno de los modelos que caracteriza más el aprendizaje experiencial, y propone que pues, el aprendizaje en los adultos se inicia con una exposición, una experiencia que conlleva una reflexión a través de la observación, que esa reflexión conduce a la conceptualización de esquemas abstractos y modelos mentales, que esto se traduce luego en una actuación también en algunos textos expuestas como experimentación, que luego se transforma nuevamente en una experiencia creando un círculo virtuoso de esta forma. Estos dos sistemas tienden a estar relacionados e interactuando y tienen que ver en el lado izquierdo del ecosistema de conocimiento con redes internas y externas de personas, de conocimiento, de estructuras que van diferentes a la jerarquía, están todas entrelazadas, que dan origen a lo que conocemos como las comunidades de conocimiento, de las cuales se derivan lecciones aprendidas, mejores prácticas. El ecosistema de conocimiento tiene un objetivo muy fundamental, que es aprender a hacer explícito el conocimiento tácito de las organizaciones, ese conocimiento que tienen los expertos y que de alguna forma cuando se retiran por una u otra razón de las organizaciones, pues se llevan consigo ese conocimiento. Pues el arte del ecosistema de conocimiento es poder dejar registrado, y para eso la codificación, el registro, la protección, la difusión, son componentes importantes de este ecosistema de conocimiento. Y todo esto obviamente que casi por sentido común se puede intuir que es un alimento que complementa el proceso de aprendizaje, donde estamos hablando pues de la continuidad del aprendizaje, del microaprendizaje, hablaremos del foco del lado derecho del ecosistema de aprendizaje, que es el objetivo de nuestra charla en las láminas que siguen. Entonces vamos a entrar aquí con un tema del DA y abordando algunos de los, en la columna del centro, de los principales componentes en los modelos de aprendizaje organizacional. Empezando por contenido, ya el contenido desborda la capacidad de las organizaciones y los individuos para aprender. Venimos de una creación de contenido que no ha tenido contención y ha estado desarrollándose en una forma, si se quiere, anárquica, aislada. Estamos migrando a lo que es el curado y la agregación articulada de contenido, un objetivo que va dirigido a que los contenidos tienen que estar muy alineados con unos objetivos específicos, que vamos a hablar en un momento sobre esta alineación. En cuanto a la oferta, venimos de una oferta reactiva que trata de complacer peticiones en términos de capacitación, organizaciones que empiezan a solicitar a las diferentes, a las unidades de formación, capacitación, adiestramiento, como se denominen, pero solicitan actividades de formación para capacitar a su personal,
estamos migrando hacia un concepto de proactividad y prospectividad. Prospectividad y proactividad que viene de una visión de cómo se orienta el negocio y los retos a futuros, pero también una visión de las capacidades del trabajador en sus habilidades, destrezas y tránsito de aprendizaje. Eso también a través de los esquemas de formación estamos yendo de unas mallas curriculares que en cierta forma, pues en mi experiencia se ha convertido como uno de los mitos de las universidades corporativas en muchos de los casos que me han consultado y que he vivido en la asesoría de empresas, tienden a iniciar las iniciativas de universidades corporativas preocupándose y ocupándose de construir mallas curriculares. Y muy lejos de ser la realidad en términos de prioridad. Las mallas curriculares siguen siendo esa visión del mundo lineal, es una extrapolación y copia de los esquemas de formación del mundo académico, de secuencias, prerequisitos, prelaciones en términos del conocimiento, y la realidad hoy en día y la dinámica de los negocios indica que son más patrones de aprendizaje que mallas curriculares lo que deben estar determinando las rutas de formación. El tema de las audiencias es también unas soluciones, venimos de soluciones masivas para todo el mundo, el traje único para que de una talla aproximada para que le sirva a todos, a un traje a la medida más personalizada, pero también una personalización que tiene un concepto de individuo, una personalización que tiene un concepto de colectividad y una personalización que tiene un concepto social ya mucho más amplio. En los métodos venimos también de la adopción de métodos tradicionales del mundo académico que está diseñado basado en los principios de la pedagogía, donde el profesor, el instructor es el eje central, y olvidamos de que estábamos trabajando con personas adultas, donde la andragogía ya desde hace mucho tiempo, y uno de sus autores principales, Malcolm Knowles, ya definía 8 principios de la andragogía, donde el principio, el centro y uno de los principios más importantes que yo rescato de la andragogía es que el receptor, el que estudia, el que aprende, se convierte en el eje central del proceso de aprendizaje. Tiene que tener un rol protagónico, y por eso hoy en día cada vez más vemos estos esquemas de aprendizaje organizacional centrado en el individuo, en el trabajador y no en el instructor. En términos de la tecnología y todos estos aspectos que estoy mencionando, voy a profundizar en algunos de ellos en cuanto a necesidad de cambio. La tecnología es una de las cosas que más está determinando algunos cambios en patrones y en estas dinámicas de aprendizaje organizacional. Venimos del uso de tecnologías que son autocontenidas, sistemas un poco aislados si se quiere, porque ofrecían prácticamente todo lo que funcionalidades que se consideraban necesarias, a un sistema de mucho más pluralidad y sistema interconectado. La transferencia de este aprendizaje en el status quo actualmente pues están restringidos a grupos funcionales especializados, y estamos migrando a un concepto de comunidades, de redes, donde la transferencia pues prácticamente sigue unos patrones de una dinámica y una velocidad muy alta. Y finalmente, no menos importante, los indicadores. La medición del impacto del aprendizaje también está siendo objeto de revisión y de transformación. Como puse en la segunda lámina, indiqué, hay muchos indicadores de actividad, horas, personas, de empleo en actividades de capacitación, dinero, completación de cursos, pero realmente los indicadores de impacto, que si bien no son fáciles de estimar, cada vez están siendo más posibles de estimar a través de técnicas como Analytics, el uso de una interpretación masiva de información y sobre todo utilizando pues la propia aplicación del conocimiento en el trabajo. Esto nos lleva al concepto que quisiera dejar como importante dentro de estos mensajes,
es de un ecosistema del aprendizaje. Más que algo lineal, el proceso de aprendizaje organizacional, como lo dije anteriormente, está mucho más fundamentado en redes y en una dinámica sistémica y orgánica. Entonces vamos a ver aquí varios de los esquemas de la evolución de lo que estamos viendo. Empezamos con la alineación, y la alineación vemos que de un concepto de contenido primero estamos migrando hacia el negocio primero. Hay un concepto interesante, es que el modelo de aprender para trabajar está migrando hacia trabajar para aprender. La generación que me corresponde a mí, pues fuimos formados de estudio de escolaridad, luego de estudios universitarios, después postuniversitarios, de manera que el modelo era estudie unos cuantos años y después empiece a trabajar, y ese era el orden de los factores. Hoy en día, pues prácticamente todas las nuevas generaciones trabajan para aprender, porque el aprender es el que precisamente le está dando la empleabilidad. Entonces, de un foco del aprendizaje estamos pasando a un foco en el desempeño. Y tenemos que entender que si bien los contenidos son importantes, el cumplir los objetivos de negocio es más relevante a través de esos contenidos, y aprender a aplicar el conocimiento que adquirimos y aprender a transferirlo. Aquí les muestro una gráfica para referirme al tema del contenido, que tiene que ser contextualizado, porque un contenido sin contexto pues se hace irrelevante. Esto es solo una muestra de la cantidad de sitios, empresas, algunas con costos, otras con costos marginales, otros sin costos, que uno tiene acceso para poder conformar todas estas rutas y patrones de aprendizaje bajo diferentes conceptos, desde cursos en línea, videos, podcasts, los famosos MOOCs, ebooks, etc. Esto lo tomé de un site de Green, que les recomiendo que ingresen, y tienen información muy relevante. Otro de los temas migrando de D a es la metodología. Estamos migrando de una metodología que está asociada a una intervención puntual a una metodología que está asociada a un proceso continuo. Aquí un punto importante que hacer mención es que el proceso de aprendizaje organizacional hoy en día, con los avances de la neurociencia, sin pretender convertirnos en unos especialistas, no podemos estar de espalda a muchos de estos conceptos, que son los que nos están cada vez ayudando a entender más cómo aprende el ser humano, como la curva del olvido, la memoria al corto plazo versus el largo plazo, la andragogía que ya mencioné, el famoso esquema 70-20-10, que se refiere a aprender en el trabajo como una de las fuentes más importantes. En fin, y uno de los temas que cada vez está resonando más, aun cuando proviene de los estudios de Hermann Ebbinghaus, un psicólogo alemán, en los años, en 1800, a finales de 1800, ya estudiaba cómo el cerebro pues empieza a tener un olvido rápido una vez que es expuesto a un proceso de aprendizaje. Luego de aproximadamente 30 días, lo que es capaz de retener es apenas un 10%. Quiere decir que prácticamente la inversión en el aprendizaje se pierde si no hay un proceso, como lo dice en la parte izquierda, de retención y recordación espaciada. Estas investigaciones indicaban que si en días uno podía repasar parte del contenido, no tenía que ser toda la extensión, y someter la persona que aprende a pruebas, esta curva del olvido se aliviaba muchísimo, llegando en pocos días con este proceso espaciado a tener una retención de cerca del 80%. Y de aquí viene también parte de por qué los microaprendizajes están popularizándose tanto como unos medios eficientes para esto. La tecnología, como lo dije, está también migrando, y el desiderato sería que esto fuera un medio amigable y cotidiano y no un remedio. Los LMS, que es parte fundamental de los modelos de aprendizaje organizacional, muy basados en los códigos SCORM,
y ahorita voy a referirme un poquito más a esto, son como algo que el empleado ingresa obligadamente y para cumplir una función que luego es utilizada para hacer seguimiento a su aprendizaje. Hoy en día estamos hablando de otros sistemas que están fundamentándose en el proceso de experiencia del aprendizaje. Y estos sistemas que tienen las siglas LRS, XHAPI y que están conformando los nuevos LMS, las siglas LRS se refieren a repositorios de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje. El API es como equivalente a un SCORM, pero son códigos de programación que hacen que las plataformas de futuro pues estén en diferentes formatos, puedan estar interconectadas, y de ahí el beneficio de la integración de estos sistemas que puedan grabar experiencias de aprendizaje. Un tema importante que lo menciono en lo que está escrito en la parte izquierda de la lámina es que hoy en día el tema de que si somos más digitales que otros pues ya está siendo desdibujado, porque algunos, pues las nuevas generaciones pueden considerarse que son digitales por origen, pero hay muchas otras generaciones que son por vocación, estudiaron el tema de la tecnología, y otros por necesidad. Pero pocas personas pudieran decir que hoy en día no tienen un celular, un tablet, un dispositivo móvil, de manera que cada vez más la tecnología hace parte de nuestra vida diaria. Estas curvas que les represento aquí me parecen interesantes para ilustrar cómo los esquemas de LMS tradicionales basados mucho en los códigos SCORM están teniendo ya retornos marginales. La curva anaranjada en la parte izquierda, y para los que no están familiarizados, estas curvas S se utilizan mucho para expresar la evolución de las tecnologías y cómo tecnologías emergentes, en este caso expresadas en la curva verde, empiezan a reemplazar las tecnologías ya más tradicionales, porque la tecnología aquí está expresada en el término del impacto del aprendizaje. Inicialmente, alguno de los que está escuchando podrá recordarse del CBT, de Computer Based Training, luego los e-learning, luego los MOOCs, y que todavía estos temas son vigentes, pero están siendo ahora reemplazados por tecnologías más asociadas a lo que acabo de hablar, del espaciamiento del aprendizaje a través de microaprendizaje, del analytics, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, del aprendizaje de máquina. En fin, todo esto empieza a hacer que los LMS convencionales están en esta parte de la curva esa que ya empieza a ser marginal. Esto que pareciera en algunos casos ciencia ficción es hoy en día una realidad. Del lado derecho pueden ver la cantidad de empresas, ya no son ni siquiera empresas que se inician, sino ya empiezan a tener resultados importantes. Aquí hay una combinación desde LMS hasta empresas que ofrecen contenidos, otras que ofrecen plataformas completas, pero pueden ver como el lado derecho empieza a nutrirse, la parte izquierda, que también son las más convencionales de las que hemos venido utilizando como LMS, no es que están ajenas a esa tendencia de la curva verde, y también empiezan a migrar hacia el lado derecho. Estos no son esquemas químicamente puros de lo que está en izquierda a la derecha, pues son unos que quedan rezagados y otros que van de avanzada, sino que cada vez más están migrando con tecnología hacia lo que es el aprendizaje basado en experiencia. En el tema de enganche, aquí entre comillas, porque se refiere a la capacidad de los modelos de aprendizaje organizacional de mantener el interés de las personas que participan, de lo que están siendo formados, están pasando, como dije anteriormente, como dice el dicho en inglés, fit for all, que es ese traje único para todos, a un traje fit for me. ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Qué es lo que hay para la empresa? Están fundamentándose en conceptos de hacer una experiencia retadora, entretenida, enriquecedora. Finalmente, en términos de tendencia, para entrar ya a lo de las lecciones aprendidas que les comenté, el modelo de aprendizaje organizacional, como empecé diciendo, está migrando del concepto de universidad corporativa convencional, que es más utilizando una secuencia sucesiva de etapas, de pasos y de procesos,
a un concepto de ecosistema de aprendizajes que dará origen a las nuevas universidades corporativas que ya muchas empresas empiezan a tener. Probablemente en un futuro se puede llamar universidad corporativa o no, pero son conceptos mucho más flexibles, dinámicos, con una frontera menos determinística de lo que la universidad corporativa tradicional invitaba a pensar. Quiero pasar ahora a lo que han sido las lecciones aprendidas en el tiempo que nos queda, en estos últimos 10 minutos, 6 lecciones importantes. Como les dije, he tenido la oportunidad de vivir no solo la parte prescriptiva, teórica del tema de aprendizaje organizacional, sino su implantación en procesos. Tuve la oportunidad de participar en procesos importantes en la implantación de la universidad corporativa en una empresa petrolera estatal en Venezuela y después recientemente una empresa privada aquí en Colombia que ha ofrecido una escuela importante. La primera lección aprendida la titulé Persistencia, a significar de que el proceso de aprendizaje organizacional es más un proceso de resistencia y no de velocidad. En esta lámina se grafica lo que fue la historia real de la implantación de una universidad corporativa que tomó cerca de 5 años. Y lo interesante es que en los orígenes el impacto no estuvo asociado como decía anteriormente, al tema de las mallas curriculares y los contenidos. Estuvo asociado a la socialización del aprendizaje como una palanca de valor, tanto para la organización como para sus trabajadores. Entonces el énfasis fue en la internalización del significado del aprendizaje y su impacto para la organización. Luego, ciertamente, empezamos a tener un impacto en la formación, cierre de brecha, para terminar con un impacto que es la transformación de la empresa a través de la educación. Todo con un proceso de gestión de conocimiento transversal. Esto, el mensaje principal es que el proceso de aprendizaje organizacional tiene mucho que ver con una transformación cultural y no como un proceso puntual de implantar algunas acciones de formación específica. El otro lección aprendida es la formación integral que yo llamo 3D. Tradicionalmente la concepción de la capacitación, formación tenía el vector de competencias técnicas. Cada vez las organizaciones han aprendido más que las competencias gerenciales o las llamadas blandas, gerenciales y conductuales o comportamentales hacen parte importante de la formación del individuo. Esto lleva una concepción mucho más holística de lo que es el objetivo de formación del trabajador en las organizaciones. Otra lección muy importante que considero es la competencia. El concepto de competencia, lo más importante que tiene es lo que subyace en el mismo concepto, que es que se traduce en conductas observables. Sin embargo, una advertencia que tengo con respecto a esto, también producto de las vivencias, es que manténganse alejados de modelos y procesos muy elaborados y engorrosos de gestión. Se convierte prácticamente el medio en el fin último y uno termina en procesos burocráticos para medir competencias que al final no agregan valor y la gente, los mismos trabajadores las rechazan. Otro concepto importante es la contextualización del aprendizaje en diferentes, hay que ubicarlo en diferentes contextos. El contexto del trabajador es un contexto que requiere el aprendizaje más individualizado y está orientado al cierre de brecha. El contexto de la corporación es el llamado a un aprendizaje más colectivo para poder sembrar y crear ese barniz corporativo de cultura, valores, principios, ética, transparencia, en fin, todo aquello que queremos sea el traje de la corporación. Y finalmente el concepto de redes, que es el contexto de un aprendizaje menos estructurado, tiene mucho que ver con las prácticas de gestión de conocimiento y con esto que hemos hablado del 70-20-10, que es el aprender haciendo, el aprender a través de los procesos sociales y finalmente el 10 que se refiere a la educación más tradicional. El quinto, penúltimo lección aprendida es el concepto de continuidad del aprendizaje como un proceso continuo que no solo está enfocado en lo que la esfera verde ilustra el desarrollo y la entrega y la vivencia del momento del aprendizaje. Tiene que tener un momento de preparación, de creación de las condiciones mínimas para que ese aprendizaje encuentre un terreno fértil cuando se entrega al que está siendo objeto del aprendizaje.
Y esto tiene que ver con la creación desde expectativas hasta el conocimiento mínimo inicial para poder aprovechar el momento en que ocurre el aprendizaje. Pero no menos importante es la fase del post, que muchas veces olvidamos dentro de las organizaciones cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido, en qué momento es el momento oportuno, cómo estamos experimentando esos modelos mentales que hemos transformado durante el proceso de aprendizaje. Esto debe convertirse, y es lo que están haciendo en estas tendencias que les menciono de la construcción de una experiencia de aprendizaje, no como un evento puntual, sino como un evento que es producto de la reflexión y la retroalimentación, que son dos elementos fundamentales en la actividad del aprendizaje del adulto. Finalmente, como lección aprendida, y aquí no estoy siendo exhaustivo con todo lo que pudiera decir que son conclusiones de unos cuantos años de estar involucrado en estos procesos, pero sí que estas 6 las seleccioné como más relevantes y es las múltiples fuentes que podemos tener. El concepto del aprendizaje como algo costoso, como una carga para las organizaciones en su presupuesto, está evolucionando a partir de la democratización del conocimiento. Prácticamente, como mencioné, los contenidos ya no es un tema ni que tiene un costo asociado altísimo, ni que tienen un acceso difícil de obtener. Cada vez estamos migrando más hacia el percentil que la imagen de la lámina indica, que es de bajo costo y alto valor. Tenemos un talento interno en las organizaciones que debemos saber aprovechar y ahí la gestión de conocimiento cobra una importancia relevante. Tenemos la formación en el trabajo, aprendizaje social, las mejores prácticas, lecciones aprendidas, la capacidad de las organizaciones de extraer el conocimiento experto y hacerlo explícito. Todo esto son palancas de creación de valor a través del aprendizaje que no están asociadas por lo menos a una erogación de dinero fuera del bolsillo de las empresas, pero sí a una dedicación importante de tiempo y esfuerzo. Finalmente, como mensaje de la activación de la organización que aprende, es necesario moverse en todas estas escenarios que hemos visto el transformar, el romper paradigmas, el abordar el cambio como un proceso de evolución. Y esto debemos ver como un ecosistema del aprendizaje. Definitivamente no hay recetas únicas ni mágicas. La mejor receta es hacer con un esfuerzo propio estos modelos de aprendizaje organizacional, siempre con una asesoría externa que siempre ayuda. Pero sí hay unos requerimientos que no son negociables. Uno es el compromiso tanto de la empresa como del trabajador. Debe haber una firme determinación de hacer esto una parte sustantiva de la actividad de la empresa. La autodisciplina. El aprendizaje es un acto voluntario y consciente. Nadie va a aprender si no tiene una disciplina para hacerlo. La motivación se ha convertido en la razón principal que garantiza la permanencia de las personas que aprenden. La tecnología, como dije, antes se veía como un lujo, hoy en día es una necesidad. Si no utilizamos la tecnología, estamos dejando mucho valor sobre la mesa. El foco, el aprendizaje debe estar asociado a una alineación de los objetivos del negocio. La visión sistémica que he dicho, de ver las partes y sus interacciones más que enfocarnos en un componente determinado. La gestión del conocimiento como una función transversal que debe coexistir con el proceso de aprendizaje. La cultura aprender y aprender, que quizás es uno de los retos más relevantes, y la persistencia, como lo mencioné anteriormente. Para finalizar, quiero dejarle con el mensaje de que el aprendizaje moderno es el aprendizaje perpetuo. Recientemente en un artículo de la revista The Economist mencionaba el aprendizaje de por vida se está convirtiendo en un imperativo económico. Esto es estableciendo una relación entre la formación de las personas y su remuneración en su vida laboral. Y se están rompiendo los esquemas convencionales de esta relación porque el esquema que está prevaleciendo es el aprendizaje perpetuo, el aprendizaje por vida como el mecanismo de subsistencia de empresas y la sociedad. Muchas gracias, esto era lo que tenía para compartir y me imagino que ahora abrimos una sesión de preguntas.